Bueno, estamos con el doctor Facundo Serra. Él es médico cirujano, especialista en los principales tratamientos de la obesidad, como cirugía bariátrica, balón gástrico, fármacos. También especialista en cirugía reconstructiva o cirugía post-descenso de peso, entre muchas otras cosas. No sé si querés sumar algo más. Creo que con eso es más que suficiente. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Y mi idea era hacerte preguntas frecuentes, arrancando por algunas preguntas sobre los tratamientos de la obesidad, para arrancar. ¿En qué casos los fármacos pueden ser una herramienta dentro de un tratamiento para el descenso de peso? Bueno, quiero primero decir que está muy bien cómo formulaste esto, porque el fármaco no es un tratamiento. El fármaco es una herramienta dentro de un tratamiento. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos por qué nos podemos ir a una farmacia a comprar un medicamento y comenzar a usarlo sin ningún tipo de control previo. Porque lo que falla en todo esto es el tratamiento. El tratamiento tiene que ser sí o sí guiado por profesionales. Este es el motivo por el cual el fármaco tiene que ser usado dentro de un contexto médico y de un seguimiento médico. Usar un fármaco sin una receta médica, que es algo que vemos que sucede a veces, lo verás en consultorio, ¿puede ser peligroso? Bueno, hay que definir qué es peligroso. Yo creo que lo más peligroso de todos es que porque se usó ese medicamento sin un seguimiento, y ese medicamento tiene más chances de fallar, porque muchas veces el paciente no tiene la información correcta y necesaria para hacerlo como tiene que hacerlo. Entonces, claramente peligroso no es, porque los fármacos que estamos usando son muy seguros. Tanto la semaglutida como la tirzepatida, que son los dos fármacos principales hoy en día, que tienen aval médico, que tienen aval científico en grupos grandes de pacientes, y que los riesgos grandes son raros. El riesgo mayor es perder tiempo, perder plata o perder la fe en una herramienta que se podría haber usado de una forma mucho más segura. Algo más importante también que hay que hablar de los medicamentos es que, lo veo en todos los pacientes, todos plantean el tratamiento del descenso de peso como si fuese una dieta, como si fuese un tiempo en el cual tienen que cumplir algo para después dejarlo. Y lo que se ve en los estudios es que casi todos los pacientes solamente usan la medicación por un año. Y en esos pacientes, al año siguiente de que dejaron la medicación, o sea, los 2 años que arrancaron el tratamiento, la gran mayoría reganó el peso previo. Por lo tanto, estos medicamentos se tienen que usar como si tuvieses hipertensión, como si tuvieses otro tipo de enfermedad. Claramente lo que yo hablo con mis pacientes es: esto no va a ser siempre en esta dosis, esto probablemente se pueda espaciar en el tiempo, en una menor dosis. Van a venir fármacos más fuertes en el futuro que se están probando, pero esta es algo muy importante para contar. ¿Por qué crees que hay tanto revuelo o tanta polémica atrás de estos fármacos nuevos? Bueno, es una pregunta difícil de responder, porque no hay algo tan científico que yo te pueda decir, así que voy a hacer una opinión. Me parece que el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso por mucho tiempo, estuvo estigmatizado. Por mucho tiempo la gente, y sigue creyendo mucha gente, que debería ponerle más voluntad, debería ponerle más ganas y que uno puede solo bajar de peso. Que la realidad es que la ciencia sabe que es otra. Y también siempre pasa con lo nuevo que uno, las noticias que más venden son las noticias negativas, las emociones negativas. Está comprobado que en las redes son las que más venden, por eso hay tanto mensaje de odio hoy en todos lados, y por eso hablar de si un medicamento te puede dejar ciego o no, más que entender la ciencia detrás de eso y entender en quiénes se puede dar y demás, es algo que vende mucho más que hablar de lo bueno que está este medicamento. Bueno, pasemos a balón gástrico. ¿Para quiénes es una buena opción el balón gástrico y qué condiciones tienen que darse? Bueno, es una buena pregunta, porque es uno de los tres tratamientos, uno de los tres pilares de tratamientos para el descenso de peso en la actualidad. El balón gástrico tiene una condición que no la tienen el resto de los tratamientos,
que es en una sola intervención ambulatoria sin necesidad de ningún tipo de pinchazos ni dolor, se le da al paciente un tratamiento por 4 meses. Lo cual, en una cirugía uno tiene que entrar en un quirófano y tiene incisiones, y un medicamento uno tiene que hacerlo o diario o semanalmente como es en la actualidad. Entonces, este es el principal beneficio del balón. El otro beneficio un poco más secundario es que el balón da un poco más de saciedad que los medicamentos. Entonces, el balón serviría en una población que o tiene indicación quirúrgica y no se quiere operar, o no se quiere pinchar con los medicamentos, o quiere probar un tratamiento más para descenso de peso. Porque el balón funciona si uno lo hace con un equipo y con una indicación precisa. ¿Qué suele pasar después de que se elimina el balón gástrico cuando no hubo un seguimiento profesional adecuado? Es una pregunta muy interesante porque es lo principal del tratamiento. El balón gástrico no puede ir sin un seguimiento por un equipo porque, al igual que los fármacos y al igual que la cirugía, aunque la cirugía, por ejemplo, sea una herramienta que no es transitoria, porque uno la lleva toda la vida consigo mismo, se sabe que el paciente que tiene más probabilidades de tener éxito es el paciente que está en mayor contacto con el equipo. Entonces, el paciente que usa un balón, que de por sí es una herramienta transitoria, y encima no tiene un contacto con el equipo, tiene unas chances mucho más altas de fracaso terapéutico. En ese caso sería de reganancia de peso. Lo que hay que hacer cuando se va el balón del cuerpo es algo que hay que hacerlo desde el día uno que te proponen un balón. Tener seguimiento con el equipo. Y cuando se va el balón, hay que seguir con ese seguimiento. Esa es la mejor práctica cuando uno elige este tipo de tratamiento. ¿La cirugía bariátrica es la última opción a considerar dentro de un tratamiento para bajar de peso? Bueno, esa es la visión de la gran parte de los pacientes. Es más, muchos pacientes se asombran cuando comento que son aptos para una cirugía, porque creen que la cirugía bariátrica es para personas que tienen mucho sobrepeso, que generalmente dicen, no sé, para mí yo no era o yo no soy, o nunca me vi como un candidato para una cirugía. La cirugía no es la última opción, porque en algunos pacientes, después de una cirugía, por el grado de enfermedad que tienen, porque acordémonos que la obesidad es una enfermedad, por el grado de obesidad que tienen, después de una cirugía uno puede seguir con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, con medicación. Y uno debe seguir con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, el seguimiento con el equipo, que forma parte del mismo. Entonces, la cirugía no es la última opción, la cirugía hoy en día, y digo siempre a los pacientes lamentablemente, porque la realidad es que nadie se quiere operar. Si pudiera tratarlo con una forma no quirúrgica sería claramente la elección. Entonces, digo lamentablemente porque la cirugía es la mejor opción para un tratamiento, para un descenso de peso sostenido a largo plazo. Es mejor que la medicación, es mejor que el balón, porque es la única forma en que, entre algunas comillas, se cambia la biología. Nosotros, al hacer la cirugía, lo que generamos son cambios en la anatomía, que generalmente son vistos como que hacemos el estómago más pequeño o hacemos algunas uniones que hacen que el intestino absorba un poco menos de calorías. Pero en realidad eso no es el fin de la cirugía. El fin de la cirugía es generar esos cambios anatómicos para a su vez generar algunos cambios en las hormonas. Y esos cambios en las hormonas generan cambios a nivel tanto cerebral como metabólico. Eso es lo que al final hace que la cirugía tenga tanto éxito mayor que el resto de los tratamientos a largo plazo. ¿La cirugía bariátrica es solo para bajar muchos kilos o cómo se regula ese descenso de peso? Bueno, es una pregunta muy frecuente de los pacientes, porque todos, a pesar de que lo buscado es el descenso de peso, claramente lo no buscado son, la palabra generalmente es pasarse. ¿Cómo sé que no me voy a pasar? Lo que yo siempre le digo a los pacientes es que, para no entrar tanto en la ciencia de cómo funciona el cuerpo por dentro, de que el cuerpo es una máquina que se encarga y hace lo posible
por no gastar energía. Es una máquina de acumular. Esa es la forma en la que nosotros vivimos, a la que hemos evolucionado y cómo vamos a seguir en el tiempo. Entonces, pensar que por una cirugía, por este cambio hormonal que yo te hablaba, o estos cambios anatómicos que yo te hablaban, de pasarse a un peso insalubre, es algo casi imposible. En cirugía se han cometido muchos errores y uno de esos errores fue hacer o pensar que haciendo una cirugía que se llama más malabsortiva, como por ejemplo que hacer que el intestino no absorba una gran cantidad de nutrientes, la persona claramente podía perder mucho peso, pero se vio que las chances de que uno tenga problemas, como desnutrición, eran mucho mayores. Por eso, en nuestra práctica y en la mayoría de las prácticas científicas del tratamiento del sobrepeso, este tipo de cirugías están contraindicadas. Y todavía existe esa creencia de que la cirugía bariátrica es una solución mágica, ¿no? ¿Qué tendrías para decir sobre eso? Bueno, por suerte cada vez menos, por suerte cada vez más los pacientes vienen sabiendo de que no buscan una solución mágica. Siempre está en la cabeza de las personas y aparte también de muchos médicos, de que la cirugía es lo último y de que uno no puede fallar con una cirugía. La realidad es que uno puede, el cuerpo de muchas personas tiene una gran tendencia a mantenerse y a buscar el estado de obesidad, por eso se dice que esto es una enfermedad. La parte de la magia, por suerte, como te contaba, ya no está tan en la palabra de la gente porque hemos hecho mucha campaña en que esto tiene que ser un tratamiento con un equipo y nosotros desde el primer momento que tenemos contacto con el paciente les decimos que esto es una herramienta, que no es el tratamiento y que el equipo es casi o más importante que la cirugía. Desde tu experiencia, ¿qué diferencia las personas que logran sostener los cambios en el tiempo de aquellas que tienen que volver a empezar o que sienten que tienen que volver a empezar una y otra vez? Es una pregunta muy importante. La realidad es que las personas que logran sostener los hábitos en el tiempo, y no tanto desde mi experiencia, sino más desde la ciencia, son las personas que, primero, han elegido la herramienta correcta. Segundo, han elegido el equipo correcto y se sienten cómodas con ese equipo. Y tercero, el contexto acompaña. ¿Por qué digo esto? El sobrepeso y la obesidad son enfermedades que son una parte genética y una parte contexto. Si el contexto no cambia, si uno no hace que ese contexto cambie, es muy difícil que una persona pueda mantener ese peso a lo largo de toda su vida. Porque por suerte la vida actualmente es muy larga y pasamos por un montón de cosas, por cambios de trabajo, mudanzas, fallecimientos de seres queridos y demás. Y todo eso muchas veces impacta sobre el peso de las personas que padecen esta enfermedad. Y muchas personas creen que el proceso termina cuando bajan de peso. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es una pregunta que tiene un par de matices. Generalmente, cuando uno logra ese peso deseado, y más que nada cuando uno logra mantener ese peso deseado, la felicidad de esa persona es incomparable. Siempre digo que los pacientes que tienen éxito son como evangelizadores, es como que van pasando la palabra y se suman a las reuniones y hablan de lo bueno que les tocó. Pero hay un después del tratamiento del descenso de peso que me gustaría que lo charlemos, que es qué pasa con algunos problemas que se presentan. Mira, no te voy a responder con mi opinión, sino te voy a responder con ciencia. Más del 90% de los pacientes que han descendido una gran cantidad de peso dicen tener molestias con la piel. Y no solo, porque uno siempre cuando dice esto piensa en la parte estética. Bueno, en cómo me veo, en por qué no puedo usar tal o cual ropa y demás.
pero la gran mayoría era en cómo se sentían, en su funcionalidad, en el hacer deportes, en la transpiración, en que en el verano tengan que usar talcos, desodorante, que tengan que estar constantemente secándose algunas partes que no les pasaba antes de este gran descenso de peso. Que claramente esto no opaca todos los beneficios que han conseguido, pero sí es un problema grande que hay que abordarlo después de un gran descenso de peso. Por eso todos los equipos de cirugía bariátrica y de tratamiento de descenso de peso deberían tener adosados algún equipo de cirugía reconstructiva para dar el siguiente paso. Porque no es lo mismo un paciente que viene buscando una cirugía plástica estética que un paciente que ha descendido mucho de peso. No son los mismos objetivos, no son las mismas indicaciones y tampoco son los mismos resultados que uno puede hablar de un paciente con otro. Relacionado a lo que estás contando, ¿cómo se acompaña a ese paciente que bajó de peso pero no se siente del todo cómodo con su nuevo cuerpo? Lo más importante que hay que entender es que esto es un proceso, no es de un día para otro. Muchos pacientes llegan al consultorio queriendo o ya pensando en la cirugía. Hay que entender lo que busca el paciente y lo que uno puede esperar de un resultado que sea tanto estético como funcional y seguro. Porque no siempre lo más estético o lo perfecto va de la mano con lo funcional y con lo seguro. Hay muchas veces que uno, por seguir deseos del paciente, que son deseos genuinos de verse lo mejor posible, y uno como médico lo entiende, tiene que poner un límite entre la expectativa y la realidad para decir, hasta acá te acompaño, para tener un resultado óptimo y que todos estemos felices. Cuando alguien baja de peso y le sobra un poco de piel, ¿cuándo es una cuestión estética o cuándo es una cuestión de salud? Siempre cuando un paciente tiene piel sobrante, siempre la cirugía reconstructiva es salud. Porque siempre esa piel en algún aspecto molesta. O tiene sudoración excesiva allí, o tiene una maceración de la piel que se la trata en el verano de alguna forma, o tiene que comprarse pantalones de diferente tamaño para adecuar la forma del abdomen a la forma del resto del cuerpo, o tiene que usar fajas para amoldarse o remeras apretadas abajo de lo que está usando. La parte estética de la cirugía reconstructiva es importantísima, claramente menos importante que la parte de salud, y siempre la parte de la estética tiene que estar de la mano con la parte de la expectativa del paciente. Porque muchas veces los pacientes siguen, no sé si tendencias por las redes o tendencias en fotos de revistas y modelos a seguir que dan una expectativa menos real de lo que uno puede llegar a lograr. Lo que yo hablo siempre con los pacientes es que uno tiene que intentar algo que sea funcional, que sea estético y que sea seguro. Uno cuando planea una cirugía no puede no hablar de la seguridad. Y siempre cuando uno intenta forzar más un resultado, definir más un abdomen, hacer que el abdomen sea chato, plano, que es muchas veces lo que muchos pacientes quieren, uno está arriesgando otras cosas, está arriesgando tener más complicaciones, está arriesgando tener más tiempo de recuperación, está arriesgando que el paciente nunca se sienta conforme con ese cuerpo, porque tal vez el cuerpo que pensaba en su cabeza en un principio no era algo real. Es muy importante por eso en la primera consulta definir y intentar indagar la expectativa del paciente. ¿Y cuáles son los criterios médicos o personales que usás en consultorio para evaluar si para un paciente es adecuado una cirugía post descenso de peso? Bueno, lo principal, y esto te va a sonar un poco raro, porque es algo que no sé si todos piensan lo mismo, pero para mí lo principal es que el paciente tenga expectativas reales. Saber que el paciente tiene expectativas reales de que esta es una cirugía funcional, estética y segura. Si los dos estamos siguiendo lo mismo, yo sé que ese paciente está un paso más adelante de poder llegar a tener una cirugía reconstructiva.
Si yo sé de entrada que el paciente tiene ideas que tal vez no son reales o quiere algo que pueda comprometer con la seguridad de la cirugía, ya directamente esa cirugía para ese momento, para ese paciente está descartada. Tendrá que ver a otros profesionales, tendrá que ver a parte del equipo, tendrá que repensar y eso lo hacemos muchas veces. Lo segundo que hay que saber es que el paciente tiene que tener un tiempo prudencial de espera entre que se estabilizó el peso y que uno va a una cirugía. Ayer, por ejemplo, vi una paciente que hace un año se hizo una cirugía bariátrica, tiene un resultado excelente, tiene hábitos excelentes. Es una paciente joven, tenía 26 años. Y hablamos de dos cosas. La primera era que recién hacía un año que se había hecho la cirugía. Por lo tanto, la estabilidad en el peso estaba en su transcurso y también la estabilidad en cómo va a quedar la piel en el cuerpo estaba en su transcurso. Al ser una paciente joven tenía más chances de que la piel retraiga y también tiene chances de que el descenso se siga dando o de que se estabilice. Y eso es muy importante a la hora de definir la cirugía. Y lo segundo, que también es muy importante al evaluar una paciente joven, es preguntar, quedo como un poco anticuado preguntando esto, preguntar si es que ya tuvo hijos o piensa tener hijos. Porque claramente el tiempo es un factor importante, pero la maternidad es algo que cambia mucho el cuerpo de la mujer. Más que nada en las zonas que más quedan afectadas después de un descenso de peso, que es el abdomen y los pechos. Entonces es algo que hay que hablar con la paciente y contar que, si bien es un buen momento para hacerlo, porque está en su plena juventud, si es que ella quiere algo definitivo y no volver a esto, tal vez sea mejor esperar un poco más cuando pase esta etapa de su vida. Cuando hablas de cirugía reconstructiva, ¿se trata de cambiar un cuerpo? No, la realidad es que eso justamente es lo que no queremos hacer. Cuando uno hace una cirugía reconstructiva, lo que uno hace es adaptar la piel del paciente al cuerpo del paciente. Eso es lo que uno habla de reconstruir. Uno reconstruye la anatomía del paciente, deja verse, si es que el paciente entrenó, los músculos, deja verse las curvas, deja verse los huesos, cosas que antes, por la cantidad de piel que hay de sobra, no se ven. Y eso es muy importante que el paciente entienda a la hora de entrar a una cirugía reconstructiva, porque lo que se busca es un cuerpo real, no un cuerpo de revista o de modelo. Lo que se busca es un cuerpo cómodo, un cuerpo que sea funcional y claramente un cuerpo que sea estético. Vamos con la última pregunta, que es, ¿qué le dirías a aquellas personas que saben que necesitan un cambio, pero todavía no se animan a pedir ayuda? Bueno, es una pregunta que es difícil de responder porque yo siempre lo que digo es que la información es la herramienta más importante para tomar alguna decisión. Pero las decisiones no son siempre racionales, no siempre uno sigue una lógica. Muchas veces son decisiones emocionales, muchas veces la persona está cansada y aunque tuvo la información todo el tiempo delante de ella, en ese momento toma esa decisión. Lo que yo les recomiendo, si es por la parte del miedo, eso sí, la información le puede ganar. Que si es que tuvieron consultas previas con profesionales y algo no les gustó, que le den chance a otros profesionales, que sepan que el acompañamiento es algo tan importante como la herramienta en sí misma y que el tiempo de cada persona es importante. El paciente que llega a un tratamiento, sea de cirugía bariátrica, reconstructiva para el descenso de peso o cualquier tipo de tratamiento, lo que yo siempre digo cuando pongo opciones es, vamos con este tratamiento porque este es el mejor tratamiento que vamos a hacer. Uno siempre tiene que pensar eso, que lo que uno encara es lo que le va a dar el 100%. Y cada paciente tiene diferentes tiempos. A veces a algunas personas les cuesta más tomar una decisión rápida. Y en este caso, siempre la consulta con un profesional suele despejar más las dudas. Muchas gracias. Si te parece, dejamos acá abajo tus redes para quienes se quieran poner en contacto con vos. Y gracias por tu tiempo. A vos.